Hola amigos, buenos días. Hoy vengo a contaros una historia que seguramente os va a dejar boquiabiertos y que espero que a alguno o alguna le pueda ser de utilidad. Es algo que me ocurrió hace justo una semana, más o menos. Estuve intercambiando mensajes con una seguidora del canal que la mujer estaba francamente muy alterada. Estaba más que alterada, diría yo, que cabreada. No conmigo, sino con su marido. Y es que había descubierto que el pobre hombre tenía en su piel un montón de picaduras de chinche, mientras que ella no tenía ninguna. Y claro, compartiendo el mismo lecho conyugal, me decía que no podía ser, que ella no tuviese ninguna y que su marido sí. Y claro, las sospechas que tenía la señora ya os las podéis imaginar, no hace falta que os las diga yo, que dónde podía haber estado y demás y demás. Y aprovechando esa historia, creo que es de interés explicaros algo que en alguna ocasión me ha preguntado también otro tipo de seguidores, y explicaros por qué las chinches no pican a todo el mundo por igual, no nos pican a todos igualmente. Y esto es importante que lo sepáis por si algún día os encontráis en la misma situación que esta señora. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. De entrada os tengo que contar que las famosas chinches, son un tipo de insecto. Y esto es importante tenerlo en claro porque es una diferencia con, por ejemplo, los ácaros. Los ácaros son arañitas, arañas muy pequeñas, pero arañas. Tienen 4 pares de patas. Los chinches como insectos solo tienen 3. Vienen a tener el tamaño, para que os hagáis una idea, de una semilla de manzana. Una forma aplanada y un color así un poquito tirando marronáceo. Es un parásito que vive de alimentarse de nuestra sangre. Esto es muy importante que lo tengáis presente. La chinche vive de comer de nosotros. Nos pica para comer. Durante el día se esconde en un montón de sitios, que hay que ir a buscar las madrigueras de chinche porque es importante en una situación de este tipo detectarlas. Y por la noche saltan a la cama, saltan a nuestro lecho, básicamente para nutrirse y aprovecharse de nosotros. ¿Cómo puedes diferenciar que lo que te ha picado es una chinche o no es otro tipo de insecto? A priori no es fácil, nos tengo que decir que no es sencillo. Sí que es cierto que la mayoría de veces cuando nos pican las chinches observamos que sobre la piel tenemos como un vagón de picaduras, es decir, que las picaduras aparecen por lo general en línea recta, una detrás de otra, 4 o 5 picaduras. Esto suele ser bastante característico. Y otra manera de saber que te han picado es que a lo mejor las hayas chafado y encuentres sobre la sábana restos, el cuerpo muerto de la chinche que accidentalmente hayas chafado. Esto es importante que lo diferenciéis, porque luego el tratamiento será diferente. Es también muy importante que entendáis qué ocurre cuando nos pica una chinche. Es un poco desagradable lo que os voy a contar, pero cuando una chinche pica a una persona, en verdad nos introduce en la práctica 2 pequeños canalillos. Un canalillo por el cual nos inyecta una sustancia que tiene la capacidad de ser, primero, anestésico, es decir, que no notaremos la picadura, y en segundo lugar, anticoagulante, es decir, que no se cerrará la herida que no se acaba de provocar, con lo cual por ahí manará sangre. No sangre en abundancia como para desangrarse, pero sí lo suficiente para alimentar al insecto. Y por el otro canalillo lo que hace básicamente es como una pajita por donde absorbe. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que muchas personas, se estima que sobre el 60% de las personas picadas por una chinche no reaccionan, es decir, no tienen una reacción de hipersensibilidad a este veneno que en primer lugar la chinche nos inocula. No tienen sensibilidad, no reaccionan a ese anestésico y anticoagulante, mientras que otro tipo de personas sí que lo hacen. Por lo tanto, si encontráis que vuestra pareja o vuestro partener o lo que sea tiene picaduras de chinche y vosotros no, en principio no tenéis que sospechar, no lo sé yo al marido de esta señora os juro que no lo conozco, ni lo conocía en ese momento, yo ahora tampoco, pero no tenéis de entrada por qué sospechar. Es más, tampoco tenéis que sospechar que haya podido estar en un sitio de mayor o menor suciedad la persona que sufre una picadura de chinche.
Las chinches pican igual en un sitio tremendamente limpio o tremendamente sucio. La manera de localizarlas, y esto también es muy importante, es que si habéis sufrido una picadura y notáis la picadura, os vayáis justo a la comisura, a donde el colchón hace un pliegue, justo en los bordes de la cama, y ahí es donde por lo general se suelen esconder más, porque es un sitio que están protegidas y donde suelen pasar el día, y por la noche suben a la sábana y pican a la persona. Es ahí donde tenéis que aplicar los venenos, los insecticidas. Ojo, cuidado, insecticidas que sean útiles en presencia de humanos. No todo insecticida vale. Aquí en la descripción, en la tienda esta que nos montaron los de Amazon, hemos seleccionado algunos que se pueden utilizar para eliminar completamente a la chinche sin que afecte a las personas. Esto es muy importante.